tablas y gráficos dinámicos. Ese es el tema de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de ello. Entonces, una tabla, empezamos por eso, ¿no? Una tabla dinámica es una herramienta. Como pueden ver, esta palabra es muy común, ¿no? Como el Power Map es un componente, que al final es una herramienta también, ¿no? Avanzada. Bien, herramienta avanzada. Poderosa, en otras palabras. Que nos va a permitir calcular, nos va a permitir resumir, nos va a permitir analizar datos. Seguro que les va a sacar un wow, ¿no? Pero si son benevolentes con el conocimiento que nos va a dar, la facilidad que nos va a dar las tablas dinámicas, esta herramienta poderosa. ¿Ya? Analizar datos, esto es lo más bonito, ¿no? Analizar datos. Que le permite ver comparaciones, por ahí ver patrones, tendencias, en fin, ¿no? Alguna información vamos a sacar y en la cual o sobre la cual podemos nosotros como encargados de toma de decisiones, pues decidir, apoyándonos en información, en cálculos, en resúmenes, en análisis que esta herramienta nos permita. ¿Ya? Para eso vamos a tener en el ejercicio 3 datos. Aquí puse algunos compañeros de ustedes, sus nombres, para que participen de este ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea es esto aplicar en un estacionamiento. Volvemos nuestra imaginación, imaginemos que tenemos un estacionamiento de nosotros, trabajamos ahí, entonces tenemos datos dentro de un estacionamiento, ¿no? Por ejemplo, en la línea 4 tenemos la fecha que ingresó el cliente, ¿ya? El 16 de abril de este año, Arancibia Blanca, que recién estamos viendo su videito, ¿no? ¿Verdad? Eh, Su vehículo tiene esa placa, obviamente me inventé la placa. Su vehículo obviamente tiene una marca, es un Toyota, tiene un tipo de vehículo, es un auto. ¿Ya? Si coincide, son solamente coincidencias, si coincide, no lo sé. Tiene la hora que ingresó, 8:15, para, 9:15, perdón. La hora que se fue. Entonces, como buen administrador del estacionamiento, tengo esos datos. Ya tengo estos datos. En este estacionamiento, digamos, quiere hacer bien su trabajo. Se fue a las 11:50. Y tengo dos columnas vacías que las debo obtener a través de fórmula. Siempre van a ser así los ejercicios. Habrá datos que transcribir y habrá columnas que hay que obtener con fórmula, ¿ya? En este caso son dos columnas vacías que las tenemos que llenar con fórmula. Tiempo, cuánto tiempo estuvo. Si sabemos la hora que entró, la hora que se fue, puedo saber cuánto tiempo estuvo estacionado, ¿verdad? Entonces eso es con fórmula. Y el cobro, el cobro. Son dos columnas entonces que vamos a obtener a través de fórmula, ¿no? El cobro, por ejemplo, el tiempo, perdón, es súper sencillo, ¿no? Es simplemente la columna G menos la columna F. O sea, como pueden ver, la hora de salida menos la hora de entrada, ¿no? Entonces, si restamos esos dos datos, vamos a tener el tiempo que estuvo. Y después tenemos ya una condición acá para la columna número, bueno, la segunda fórmula, ahí vamos a ocultar primero un ratito para que ustedes intenten por lo menos. Son tres condiciones, o sea, tres posibilidades. Vamos a asumir que este estacionamiento trabaja de esta manera, ¿no? Esta es su lógica de negocio, supongámonos. Si está más de 5 horas, la hora la vamos a cobrar a 5 pesos y los minutos no vamos a cobrar. Se perdonan los minutos, ¿no? Si estuvo más de 5 horas. Solo las horas que estuvo a 5 pesos, ¿ya? Si estuvo estacionado entre 2 a 5 horas, la hora la vamos a cobrar a 10 pesos y los minutos también lo vamos a perdonar, ¿ya? Porque ya si de 2 a 5 por lo menos garantizamos un mínimo, ¿no es verdad?, de cobro. Por lo menos 10 pesos vamos a cobrar, porque de 2 a 5 horas, ¿verdad? Y ya abajo si tuvo menos de 2 horas, entra el último grupo, que se le cobra el mínimo, que es 8 pesos. Entonces, 8 pesos es el mínimo, ¿ya? Bueno, entonces eso es un supuesto, supuestas condiciones, que se supone que el cliente al entrar pues debe estar leyendo lo que hemos pintado en la pared, que sepa, o se le avisa, se le informa cómo se trabaja en este estacionamiento, ¿no? En cuanto a cobro, se le informa obviamente para no tener problema. En fin, vamos a la solución. Aquí tengo los datos introducidos, ¿no? Los que se introducen.
Y a lo que hay que sí hacer ahora las fórmulas acá. A ver, ya lo han visto. Díganme cómo sería esta de acá. Vamos con la primera fórmula. Hora de salida menos la hora de ingreso. Bien, en celda sería G4 menos F4. F4. exacto, tiene razón. G4. Licenciado, Díganos. ¿estaría grabando la clase? Sí, sí, al menos le hemos dado. Ya. Sí, Sí, está grabando. estamos grabando, ¿no? ¿Verdad? Ese me olvido, es bien que lo pregunte igual. Entonces, esa es la fórmula para obtener el tiempo que estuvo estacionado, ¿no? O en el estacionamiento. Enter. Verificamos, obviamente, somos desconfiados. A ver, de 9, yo puedo hacer un cálculo manual. De 9 a 11, pues son 2 horas. Y 15 a 50, pues son 35 minutos. Entonces, 2 horas y 35 coincide con mi cálculo manual. Si eso cuadra, entonces pues arrastro para las demás, ¿no? ¿Verdad? Y también después de arrastrar una verificada también ahí de cualquiera al azar. Por ejemplo, señalo esto, 4 horas 20, 8 a 9, a 10, a 11, a 12. ¿Perdón? A ver, a 9, a 10, a 11, a 12. Ya, claro, pero de 55 a 15 son 20 minutos, son 4 horas y 20 minutos. Está bien, está calculado. Ahora, lo malo de esto de acá, de este dato que hemos obtenido, es que lo tiene todo pegado. Todo esto es una sola información. 2.35, por ejemplo, una sola información. Hay el 2, hay 2 puntos, hay 35, ¿verdad? Eso es lo malo, que está pegado. La hora está pegado a los minutos y hay 2 puntos en medio de ello. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso para ya cobrar. Vamos a hacer la fórmula del cobro. Según esta tabla, ahí lo tenemos, que se vea más de arribita, hay 3 posibilidades, 3 maneras de cobrar a un cliente. Algunos irán por la primera, a otros se le cobrará por la segunda y a otros la tercera. Dependerá obviamente de la condición. ¿Ya? ¿Qué voy a usar para hacer esto? ¿Qué voy a usar? ¿El sí? El sí, bien, el sí. La función sí se llama, ¿no? Función sí. Ahora, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? 4. No. Pero otra idea, ¿cuántas veces? Con 4 vamos a tener 5 caminos y no hay 5 maneras de pagar. Ah, ya. 3 veces. Perdón. Al Con revés. 3 nos da 4 Dos, caminos. dos veces. Dos Dos veces. veces. 2 veces. Todos tenemos 3 caminos. Un camino nos llevará a cobrarle 5 pesos la hora, otro camino nos llevará a cobrarle 10 pesos la hora y otro 8 pesos fijo. No la hora, fijo. ¿Verdad? Que es el mínimo. Bien, entonces vamos a hacer la fórmula. Perdón, ahí está la fórmula. Pero... Ahí. Bien. Si lo han visto, hagan que no lo hayan visto. Ya tratemos de pensar nomás. Bien, igual. Vamos entonces con la primera pregunta. Si estuvo más de 5 horas, ¿dónde me fijo eso? ¿En qué columna? Menos en la I, pues la I está vacía. En cualquiera de las otras. ¿En cuál me fijo? Si estuvo más de 5, para saber si estuvo más de 5 horas. Pero sí es sencillo lo que les acabo de preguntar. En el tiempo. Fijo en el tiempo, claro, pero debería ser en coro eso, ¿no? En la... Fijo la hora de salida, no me va a decir cuánto tiempo estuve, ¿no? La hora de entrada, o peor el tipo, peor la marca, peor lo demás. Entonces el tiempo. Ahora, el problema es que les comentaba eso, ¿no? Que en la columna tiempo, en particular en la H4, ahí yo sé cuánto tiempo estuvo. Es verdad que los minutos no lo vamos a considerar solamente las horas. Entonces voy a usar una función que vaya a la H4 y como ahí adentro hay hora y minuto junto, lo que voy a decir que solamente me traiga de eso, de ese par de datos, me traiga la hora. Entonces voy a usar una función que viene con el Excel que se llama hora. Hay también la función minuto. Hay también la función minuto. Dicen, disculpe, ¿no nos puede acercar más? A ver, vamos a acercar más acá. Esto estaba así para que vean todos los datos, pero en este caso no nos interesa ver todos los datos, ¿no? Más la fórmula, ¿no? Ok. Y vamos a hacerlo más para la derecha, porque la fórmula va a crecer hacia ese lado, ¿no? Ahí vamos. Entonces, les decía que hay una función que se llama segundo, minuto y hora. Entonces, en este caso voy a usar la función hora. Miren, me lo está ofreciendo, ¿ya? Entonces, paréntesis,
y le voy a decir, tráeme la hora. ¿De qué celda? ¿De qué celda va a traer la hora? ¿De la H? De la H, pero está incompleto eso, ¿no? ¿De qué celda? Pues en la H hay hartísimas celdas. 4. 4. 4, bien, H4. Anda a la H4, ahí hay una hora, hay 2 puntos y hay unos minutos. Tráeme la hora. Me lo va a traer la hora. Ya, me lo va a traer la hora. Si quieren lo probamos antes. Aquí decimos solamente hora de H4. Ahí lo probamos primero suelto, ¿no? Y me va a traer 2. Si trae 2, está bien, ¿no? Miren, trae 2. Entonces va a funcionar. Entonces volvamos a la función. Tráeme la hora de la celda H4. Bien. Me trae un numerito que está a la izquierda de los 2 puntos. Pues 2 en este caso. No nos casemos con los números, obviamente. Hagamos nosotros general, ¿no? ¿Cierto? Más general. Para la primera condición, cobra a 5 pesos la hora y se le perdonan los minutos. ¿Qué número debe ser ese? Bien. ¿Qué número debe ser? El segundo que dice entre 2 a 5 horas. No, acabo de decir 5 pesos que se perdonan. Tiene que ser mayor a 5 horas. Mayor a 5. Entonces pregunto si es mayor a 5. Me puede decir que sí, que sería este punto y coma, o me puede decir que no, que es el otro punto y coma, ¿no es verdad? Vamos a empezar por el primero, donde me dice que sí, que yo guardo más de 5. Ah, entonces el cliente tuvo más de 5 horas. Si tuvo más de 5 horas, la acción que vamos a tomar, como indica la tabla, cobrar a 5 pesos la hora. Entonces cobrémosles a 5 pesos la hora. Entonces, aquí voy a volver a traer la hora. Voy a volver a traer la hora. Pero ya no para preguntar, sino ya para cobrar. Es decir, hora, otra vuelta, por favor, ayúdame. Anda de nuevo a ese mismo lugar. Me traes la hora, por favor. Y me lo va a traer. Pero ahora ya no queremos una pregunta, ¿no? Sino vamos a obtener ese dato para cobrar. ¿Por cuánto le cobramos cada hora? En este caso. 5 bolivianos. 5 bolivianos. De los minutos, que son 35, pues no se perdona. No hacemos nada con los minutos. Solo las horas. Ahora, punto y coma número 2 implica que me ha dicho que no, el vehículo no estuvo más de 5 horas. Entonces vamos a ir acá al de acá. Entonces, como no estuvo más de 5 horas, esta opción está descartada. No va, esta opción está descartada, pero todavía me quedan 2. No sé si cobrarle a 10 pesos la hora o 8 fijo. Quedan 2 opciones. Como quedan 2 opciones, todavía es más de uno. Entonces vuelvo a preguntar. Supuestamente es la última vez, porque con 2 tengo 3 caminos. Entonces, la pregunta que tengo que hacer puede ser, de las 2 que quedan, puede ser, si vengo de arriba para abajo, puedo preguntar esta de acá, la que continúa, porque recién preguntamos esta de acá. Se podría preguntar esto, pero no estoy obligado a hacerlo de arriba para abajo. De las 2 que quedan, puedo preguntar cualquiera de las 2. ¿Cuál quieren preguntar? La segunda. La tercera lección. La última se ve más fácil, ¿no? Pero preguntar entre 2 a 5, al parecer son 2 preguntas ahí, ¿no? Internas. Y menor a 2, parece que fue una pregunta. La segunda parece ser más sencilla, donde se le cobra 8 fijo, ¿no? Entonces, vamos a hacer la última. ¿Cómo pregunto? Usted ya ¿por qué es parecida a la que hemos hecho antes? A ver, ¿cómo sería la pregunta? Si tuvo menos de 2 horas. Si H4. Antes, allá. Ya dije sí, pero H4 guarda todo mezclado, horas y minutos. Hora. Ah, hora primero. ¿Hora de quién? H4. Ahora, ya lo tengo la hora solita, no los minutos. ¿Qué pregunto para cobrarle 8 fijo? ¿Cuál es la condición para cobrarle 8 fijo? Es menor a 2 2. horas. Menor a 2. Menor a 2. Entonces le pregunto H4, perdón, hora. La hora que está en H4 es menor a 2. Sí, me dice. O no, me va a decir también, ¿no? Entonces vamos a ver si nos dice que sí. Si nos dice que estuvo menos de 2 horas, le cobramos entonces 8 fijos. Ya no por hora, nada. 8 fijos. Nada más, 8. Y si dice que no, entonces ya nos está diciendo que no estuvo menos de 2 horas. Nosotros ya sabíamos que no estuvo más de 5 horas.
Acá vamos a enterarnos que no estuvo tampoco menos de 2 horas. Entonces, pues lo que queda es esto, pues no queda más, ¿no? Que la última opción, no queda más que esa. Como queda una opción, no tengo que hacer una pregunta porque quedo como tonto. Voy a preguntar algo que ya sé. Esto ya lo sé con las respuestas de anteriores. O sea, ya sé que no es mayor a 5 horas. Acaban de decirme que no es menor a 2. Entonces ya se sobreentiende que es la que queda. Entonces no voy a preguntar algo que ya sé. Directamente voy a la acción. Ya supongo que es esa opción, entonces voy, pero que cumple esa condición, entonces voy a la acción. Que en este caso es cobrarle 10 pesos la hora y los minutos también lo vamos a perdonar. Entonces, ¿cómo hago el cobro de 10 pesos la hora? Díctenme, por favor. Coloca 10 ahí, Lisa. 10, ¿qué más? No es 10 fijo, ¿no? No es 10 fijo. Fíjense, la hora a 10 pesos. ¿Qué más? 10. ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, veamos. Cabezas. Ibáñez, ¿qué me dice? No sabría. Recién hemos cobrado a 5 la hora. A ver, ¿cómo es posible? Si no hace ratito hemos cobrado a 5 pesos la hora y no podamos cobrar a 10 pesos la hora. Es como que sé sumar con manzana y no sé sumar con banana, digamos. Hemos hecho esto. Hemos cobrado a 5 pesos la hora, ya hemos hecho. Entre eso y la diferencia simplemente que la hora se la cobra a 10 pesos, ¿no? Es lo mismo, digamos. ¿Cómo es posible? A ver, vamos pensando, no estamos poniendo otro aporte. Hemos hecho esta solución, ya está hecha. Ahí en esa fórmula está hecha la otra que varía un poquitito nada más. Vamos pensando, a ver. Fátima Peña, a ver si nos puede ayudar ahí. No sería, Lisa, si no cumple eso, el resultado del anterior, del primero que sería 5. No, 5 es cuando tuvo más de 5 horas. Así lo dice al menos este negocio, ¿no? Si tuvo más de 5 horas, cobrémosle 5 pesos la hora, dice, ¿no? La primera opción que lo hemos hecho. Ahora, si estuvo entre 2 a 5 horas, entonces se le cobra 10 pesos la hora. La hora a 10 bolivianos, dice, no, a 10, dice. Entre comillas, la palabra perdonar, tal vez. No. Tiene que haber a 10 pesos. Miren, el texto dice cobrar la hora a 10 bolivianos. La hora a 10 bolivianos. Sí, es lo mismo acá, miren, aquí decía la hora a 5 pesos. Y esto lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Y entre esto y esto es lo mismo casi. Lo mismo. Es lo mismo. Ahora Solamente entonces se que, le pone. claro, nosotros acá se cobra más carito nomás porque tuvo menos horas, ¿no? Ya lo hemos hecho esta, a ver, ¿cómo? Y está en esa línea, solamente no se están dando cuenta. A ver, ¿qué escribo? A ver. Hora, Sí. hora ¿De quién? ¿Hora de quién? ¿De qué celda? de H4. H4. Ya, ahora, tengo la hora que estuvo, el día de hora, ¿no? ¿A cuánto le cobramos la hora? A 10. A 10, pues, ¿no? A 10. Pues era lo mismo, ¿verdad? Que el otro cobra 5 y ahora cobramos a 10. Un paréntesis por cada sí que hayamos usado. Son 2 pares. Lo tenía, ¿no? Pero es que no se han dado cuenta por ahí, pero lo tenía ahí porque era parecido. Bien, no es más. Entonces, la fórmula que resuelve el micrófono, por favor, una vez que participe, se le agradece Dice, no hay que obviamente. ponerlo fijo. No es necesario, porque necesitamos que varíe, ¿no? Cada uno copiemos esto, necesitamos que varíe. Que ya no sea la H4, sino que sea ya la H5, depende de dónde la copiemos la fórmula, la H6, necesitamos que varíe más bien.
Porque fijo va a ser 5 pesos, fijo va a ser 10 bolivianos, después lo otro tiene que variar, ¿no? Bien, entonces verificamos que salió bien manualmente, obviamente, ¿no? En este caso, como estuvo 2 horas y 35 minutos, cae en la segunda línea, entre 2 a 5 horas, cae aquí. Y a 10 pesos, con 2 horas son 20 pesos, está perfectamente, ¿no? ¿Verdad? Para la primera línea. Pues si aquí sale mal, ¿para qué copiar la fórmula? Si en el primero nomás sale mal. Entonces, si el primero está bien, hacemos cálculo manual nosotros y que cuadre lo que nosotros vamos a cobrar manualmente con lo que dice la fórmula. Entonces ahí procedemos a copiar. Una vez copiado, igual chequeamos, pues no vamos a quedarnos con eso. Por ejemplo, ver uno que estuvo más horas, todo el día lo dejó su auto acá. Por ejemplo, estuvo, como pueden ver, 11 horas. 11 horas, entonces cae en el grupo donde estuvo más de 5. Aquí cae esa persona. Cuando estuvo más de 5, nosotros le cobramos a 5 pesos la hora. Los minutos antes se lo perdonamos. Entonces 5 pesos por 11 sale 55 y manualmente también sacamos el mismo número. Ahora, abajo de 2 horas, esta persona solo estuvo 10 minutos. Llegó a estacionarse, digamos, entró a una oficina y como no había el trámite por hacer, entonces volvió ese rato casi. O el trámite fue muy rápido, era nomás entregar algo y volverse ahí, pero el vehículo no quería que se lo lleve la grúa, ¿no? ¿Verdad? Lo dejó en el estacionamiento. Estuvo 10 minutos. 10 minutos pues cae en la última opción, ¿no? Y le decimos, lo siento mucho, acá no tenemos un fijo, por más que esté un minuto. Abajo de 2 horas para nosotros es 8 pesos. Bueno, 8. Se aplica nomás, ¿no? ¿Verdad? Y la forma también está haciendo lo mismo, como pueden ver. Todos los abajo de 2 horas está cobrando 8 pesos. Acá, ¿no? Arriba de 5 horas. Fíjese, este es 5. Un poco falta de pulir, ¿no? Porque este estuvo más de 5 horas, pero le está cobrando a 5 pesos. A ver, veamos si está bien. Perdón. Este, miren. Le está cobrando a 5. Ah, está bien, ¿no? 5 por... no, a 10 pesos le está cobrando acá, miren. A 10 pesos está cobrando. Falta pulir, pues, ¿no es verdad? ¿A cuánto tiene que cobrar esta personita? Pues se van a poner a discutir con el dueño y el sistema, la fórmula. Pues se está yendo, entró a las 13:30 y se termina a las 19. Son 50 pesos, señor. ¿Cómo 50? Le va a decir, perdón, ¿quién era? A una dama, ¿no? Son 50, le va a decir a Lisbeth. Son 50 pesos. ¿Y Lisbeth va a pagar los 50 o está bien lo que le cobre 50 o está mal? ¿Qué dicen? A ver. Vamos pensando, señor, ¿eh? Vamos. Esto es, imagínense que están en esa situación. Es cosa manual. O sea, no es fórmula, es cosa de persona. ¿Está bien que Lisbeth pague 50 pesos o no está? Está bien porque los minutos se redondean, digamos, así que sigue siendo menos de, o sea, el límite, el mínimo de estas 5 horas, digamos, y se cobra 10 por hora. No lo tomamos en cuenta los minutos que son, Ajá, queda en 5. sí. Queda en 5. Estoy razonando como pueden ver, ¿no? Eso es lógica, ¿no? Por eso en los objetivos de la materia decía, le aumenta lógica, ¿no? Entonces, si queda en 5, entonces quedaría entre 2 a 5, ¿no? Quedaría en este grupo que se le cobra 10 pesos, por eso los 50. Iría. No está mal esa lógica. Pero, si consideramos el tiempo que estuvo, ¿horas o no es más de 5 horas? Es más de 5 horas. Por 30 minutos es más de 5 horas. Ni siquiera es 5 horas, un minuto. No, por un minutito, no. Por 30 minutos es más de 5 horas. Entonces, Lisbeth tranquilamente puede reclamar y decir, bueno, poniendo a 10 pesos. Si yo estuve 5 horas y 30 minutos, estuve más de 5 horas. O sea, yo caigo aquí. Debería cobrar más 5 pesos. Por lo tanto, los minutos no me los va a cobrar, entonces 25 bolivianos debería pagar y no 50 como me está dando tu fórmula. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien esos 50 o lo dejamos ahí lo cambiamos? Perdón, acá está. Tiene que dejarse nomás o en otro caso para no tener ese tipo de problema, ser más específico con la fórmula, digamos. Claro. Y ser menos tolerante con los minutos, por ejemplo, que sean solo 10, digamos, no solo en el margen de menos de 1 hora. Ya, claro. Falta acomodar, ¿no? Un poquito. Pero da para pensar, ¿no? Da para pensar. Bien, está bien. Es posible, ¿no? Que obviamente la forma tiene que ser acomodada, es cuestión ya de que la empresa también no dé un poco a entender doble situación, ¿no? Esa hay que tenerla más. Perfecto, perfecto. Y tenemos 4 minutitos antes de irnos al descanso. Nadie pendiente por acá. Bien. Ahora, a ver, ya digamos que estuviera bien.
tenemos el cobro acá. Quisiera saber, ya quiero hacer análisis de datos, ¿no? Como el dueño de este negocio, quiero ver los datos, se ve más chico lamentablemente. O si no, lo puedo hacer acá arriba. Igual necesito los datos un poco que se vean. Ya, quiero saber información. Por ejemplo, una primera información. Quisiera saber el total ingreso. ¿Cómo tengo el total cobrado? ¿Cómo sería? Con lo que sabemos de Excel nomás, ¿no? ¿Cómo sería? Para el total cobrado. Igual suma. Suma. Y sumo desde el primer cobro, obviamente, ¿no? Seleccionando todos los que van a ser sumados. Ahí está. Está ahí, ¿no? Enter. Bueno, tenemos 639. Bien. Dale. No me costó nada hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si les digo lo siguiente? Hay un micrófono ahí, por favor. Si no va a participar, cierra nomás y después ahorita cuando vaya a participar, ¿ya? A ver, otra información. Bien, quiero el total cobrado. Pero aquí le aumento algo. Por ejemplo, ver de autos. ¿Cuánto me ha dado de dinero los autos? De esos 639, ¿cuántos son los autos? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, ¿alguien? Con lo que saben nomás de Excel básico. Así como ya hemos sumado todos los datos, ahora quisiera sumar alguno. Hay una función. ¿El de buscar V? No, ese es para que vaya a otra hoja y traiga un dato. No va a sumar. Ah, ya. No me va a ayudar ese de ahí. ¿Alguien? Es igual que el suma también, ¿no? Solamente que suma. Como puede tener una variedad de sumas, ¿no? Miren. Un montón, ¿no? Vamos a usar este sumar condición. Ahí tenemos que darle un rango. Como ven en la ayuda, ¿no? Punto y coma. Un criterio. Punto y coma. Y el rango que va a sumar. Ya. Entonces, voy a darle el rango. Para no estar yendo con el mouse, voy a fijarme en qué fila empieza, en qué fila termina, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí en el de la suma, como pueden ver, de la fila 4 a la fila 33, ¿no? Entonces, ya eso me va a servir. Vamos por acá. Sumar, punto sí. Bien, entonces, voy a primero hacer la condición. El criterio es la condición. Entonces, voy a decir, ¿en qué columna me fijo si tengo para saber si sumo o no sumo el cobro? ¿En qué columna me fijo para saber si sumamos el cobro o no sumamos el cobro? Díganme ustedes. ¿En qué columna me fijo para ver si sumo o no sumo el cobro? Vamos. En el tipo, Listen. Ya. Entonces, tipo. Claro, el tipo me tengo que fijar, ¿no? ¿Verdad? Bien, desde la 4 a la 33 decían, ¿no? Desde el primero está en la 4 hasta la E33. Ahí voy a buscar el criterio, sería que haya la palabra auto ahí. Si hay la palabra auto, bueno, voy ahora a decir que sume de la columna, que sume la columna I, que es cobro, ¿no? ¿Verdad? Hasta la I33 también, ¿no? Toda esa columna. Entonces esto va a sumar solamente los autos, ¿no? 270 pesos nos dieron los autos. ¿Estará bien? Bueno, había que verlo, pues, ¿no? Por ahí, bueno. Esto aquí, por ejemplo, tenemos ya, si esto que tan seguido es fácil de sumar, 138 de ahí. 138, por acá veo otros autos que están pegaditos. Más 66, y eso supuestamente tiene que dar 270. Por acá te veo otros 20 pesitos de auto. Por acá otros 2 también, y uno último acá también, ¿no? En fin. Pero eso debería sumar supuestamente 270, ¿ya? Entonces podemos obtener información, así como han visto ustedes. Un poco ya nos va costando, ¿no? Nos va costando. De esta forma ya se va complicando de a poquito. Y si les digo, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Otra tercera información que esto nos vamos. Dice, total cobrado. Y además no solo un dato, puedo decirle 2 datos, pedirle 2 informaciones. Total cobrado y dame también el promedio también dame. Medio, dame, y otro más puedo pedirle.
Pero digamos estos dos datos, dame el total cobrado y el promedio. En promedio, ¿cuánto más o menos nos pagan los clientes, ¿no? En promedio. Total y promedio, ¿no? Cobrado. D, 2 puntos. Y ahí se me ocurre nomás mirando los datos. Por ejemplo, a ver, del mes de mayo. Y además, no tomemos en cuenta a las placas de La Paz. No las placas de La Paz. Tengo algunas de La Paz seguramente por ahí, aunque todas son, la mayoría son de Santa Cruz. Y además de eso, a ver, solo vagoneta. Bien, le pido esta información, ¿no? Lo veo sin hacer nada ahí con la computadora, está más en el chat. Bien, sacame esta información, por favor, de los datos que tenemos de nuestra historia de estacionamiento. Quiero total cobrado, quiero el cobro promedio del mes de mayo y que no considere las placas de La Paz, menos vehículos de La Paz y solo vagoneta. ¿Cómo sería la estrategia para llegar a esa información? Tenemos que decir total pagado o total cobrado y el cobro promedio, ¿no? El cobro promedio. ¿Cómo podría llegar a esta información, a ambas informaciones? ¿Cómo las obtengo? ¿Cómo harían ustedes? Okay. El total cobrado ya lo tenemos, ¿no, Licen? No, pero es el total cobrado de estas condiciones. Ah, ya. Quiero el total cobrado de un mes en particular, no las placas de La Paz y solo vagoneta. No se ve, pero ahí está solo vagoneta. ¿Qué harían ustedes con los conocimientos que tienen de Excel básico, ¿no? ¿Qué harían? Porque pueden hacerlo. Obviamente va a costar, pero pueden obtener. Igual que el anterior. Ajá, sumar sí. Igual suma sí. Ya, podría ser con sumar sí, ¿no? Y en el promedio podría usar la función también promedio. Debe haber también la función promedio, ¿no? ¿Verdad? Bien ahí, ¿no es cierto? En fin. Pero como son ya más de una condición, entonces tendría que usar el y porque deben cumplir una condición que sea de mayo y además que no sea de La Paz y además que no sea vagoneta o que sea vagoneta. En fin, son varias condiciones. Bien, se puede obtener, pero nos va a costar. ¿No? Bueno, para eso están las tablas dinámicas. Tablas dinámicas y a veces los gráficos dinámicos. Es lo mismo. Si ustedes captan cómo se crean las tablas dinámicas, ¿ya? Los gráficos es lo mismo nomás. En realidad es lo mismo. Similar, muy parecido. Voy a dejar de grabar.